Me dejaron sin casa. Literalmente. Me sacaron como si fuera una intrusa, y todo por un terreno que supuestamente era de la familia. ¿Lo más loco? Fue mi propia tía quien planeó todo, y mi mamá lo permitió. Antes de que empiecen a pensar que soy una víctima total, déjenme darles un poco de contexto. Yo crecí en una familia bastante unida, o eso pensaba yo. Vivíamos todos en una casa de 3 plantas en un barrio tranquilo. Como en toda familia, las cosas no siempre eran perfectas, pero nunca me imaginé que algo tan grande como lo que estaba a punto de pasar sucediera en mi vida. Para entender bien lo que pasó, tenemos que hablar de mi tía Patricia. Ella siempre fue la figura de autoridad en la familia. Si algo pasaba, todos la llamábamos a ella. Aunque no siempre me caía bien, porque siempre tenía una opinión sobre todo, mi mamá la admiraba profundamente. Patricia era la sabia de la familia, la que nunca cometía errores, la que siempre tenía la respuesta para todo. Por otro lado, mi mamá, bueno, ella era la persona más cariñosa y amorosa que conocía. Siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, a escuchar, a brindar su apoyo incondicional. Tal vez por esa razón era tan fácil para mi tía manipularla. Y a mí, siendo la hija menor, me tocaba ser la observadora, escuchando todo de lejos, viendo cómo todo funcionaba. A mis 23 años, comencé a darme cuenta de que algo raro estaba pasando. Había rumores sobre el terreno que pertenecía a la familia, uno que estaba justo al lado de nuestra casa. A primera vista, parecía solo otro pedazo de tierra, pero para mi tía, era una mina de oro. Siempre hablaba sobre él, se quejaba de cómo no lo aprovechaban, y de lo importante que era para el futuro de la familia. Al principio pensé que solo se refería a construir algo, tal vez venderlo o arrendarlo, pero poco a poco, fui notando algo más, mi tía se había fijado un objetivo. El terreno tenía que ser suyo. Y esa fue la primera señal de que algo no estaba bien. En algún punto, comencé a escuchar conversaciones raras entre mi tía y mi mamá. Yo estaba en la sala, aparentemente estudiando, pero en realidad, estaba tan atenta a lo que decían, que cualquier intento por disimular lo que pasaba era en vano. Mi tía se quejaba de que el terreno debía ser utilizado correctamente, y que mi mamá no entendía lo importante que era. Entonces empezó a hablar sobre cómo podría ser más rentable si ella se encargaba de todo, de venderlo o de hacer lo que fuera necesario. Lo que no entendí en ese momento era cómo mi mamá, que siempre había sido la defensora de todo lo que era justo, no levantó la voz. Algo estaba pasando, y yo no lograba entender qué era. Todo esto pasó mientras yo me preparaba para mudarme a un departamento pequeño. Tenía un empleo decente y había estado buscando un lugar donde vivir de forma independiente. Pero el sueño de tener mi propio espacio se fue desmoronando cuando me enteré de que, de alguna manera, ese terreno, que siempre fue parte de la casa de mis abuelos, iba a terminar en manos de mi tía. Lo peor fue que mi mamá ni siquiera me lo dijo. Fue Patricia quien, en una de esas conversaciones casuales, me soltó la bomba. Bueno, ya que te vas, es hora de que entiendas cómo funcionan las cosas aquí. Tu madre y yo hemos decidido que el terreno será mío. Te ofreceremos algo de dinero para que te mudes sin problemas, pero, ya sabes, este terreno siempre fue de la familia. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué? ¿Cómo que te ofreceremos algo? Mi tía y mi mamá estaban en un acuerdo, y yo era solo una espectadora, sin voz ni voto. Entonces, mi tía me explicó, con una sonrisa fría, cómo mi mamá no podía seguir viviendo en la negación, y cómo este terreno sería el futuro de la familia. Es una inversión, ¿entiendes?, me dijo. La verdad es que estaba completamente desorientada. Me estaban diciendo que, a pesar de haber vivido toda mi vida en esa casa, mi mamá había decidido cederle el terreno a Patricia. Y yo ni siquiera tenía un lugar a donde ir. Lo que no sabía es que mi tía tenía todo fríamente planeado. Era como un juego de ajedrez, y yo solo era una pieza en su tablero. Todo esto había comenzado mucho antes de que yo siquiera me diera cuenta. La noche en que mi tía me lo dijo, llegué a casa con la sensación de que mi vida había dado un giro inesperado. Pero en el fondo, no quería aceptar lo que estaba pasando. Mi mamá no podía estar de acuerdo con esto. No podía. Fue entonces cuando decidí hablar con ella. Le pedí que nos sentáramos a hablar, que quería saber qué estaba pasando,
y si había algo que no estaba entendiendo bien. Cuando le pregunté directamente sobre el terreno, mi mamá, de una forma muy evasiva, me dijo que todo estaba bien, que no me preocupara. Pero yo no podía dejarlo ir. Recuerdo la conversación con mi mamá como si fuera ayer. Mamá, ¿por qué me estás dejando fuera de esto? Le dije, mirando sus ojos. Ella no me miraba a los ojos, sino al suelo. Estaba nerviosa. Sabía lo que había hecho. Es solo que Patricia, es la que tiene las ideas claras, y no quiero que te lastimen, hija. Lo mejor es que tú busques tu propio camino, sin cargar con todo esto. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Mi mamá, quien siempre había sido mi refugio, me estaba dejando ir. Todo por una cuestión de dinero y poder. Esa noche, me sentí más sola que nunca. No solo me estaban quitando mi hogar, sino que también me estaban alejando de mi propia familia. Y lo peor de todo es que mi mamá no estaba dispuesta a luchar por mí. Todo comenzó con esa conversación con mi mamá. Aunque intentó minimizarlo, la verdad era clara, me estaban dejando fuera de todo. El terreno, la casa, mi futuro. Lo que más me dolió fue la indiferencia con la que lo aceptó. No hubo discusión, no hubo preguntas. Simplemente, me estaba diciendo que buscara mi propio camino. A medida que pasaban los días, sentía como si la casa ya no fuera la misma. Era como si el ambiente se hubiera vuelto más frío, más distante. Mis padres empezaron a ser más reservados, y mi mamá, la mujer que siempre había sido cálida y cercana, ahora evitaba hablar de lo que estaba pasando. Y aquí fue cuando empecé a darme cuenta de que había más detrás de todo esto de lo que me habían dicho. No solo estaba en juego el terreno. Lo que realmente estaba sucediendo era mucho más grande, y no quería verlo. Patricia había tejido una red en la que yo era la última pieza que faltaba para completar su plan. La manipulación de mi tía había comenzado hacía tiempo. Todo había sido calculado, desde el principio. Empecé a preguntarme cuándo exactamente mi mamá había dejado de ser la mujer que conocía. Cuando comenzó a ceder, a permitir que Patricia tomara las riendas de todo sin dudarlo. Porque no era solo el terreno. Era mi vida lo que estaba en juego. Una noche, decidí ir a casa de mi tía. No me importaba si iba a ser incómodo o tenso, necesitaba respuestas. Llegué a su casa, una mansión enorme que siempre había tenido ese aire de todo está bajo control, pero que ahora sentía como si fuera una fortaleza. Mi tía Patricia siempre me había dado esa sensación de que nada podía desestabilizarla. Como si tuviera todo en la palma de su mano. La recibí con su típica sonrisa de todo va a estar bien, hija. Pero cuando le pedí hablar en privado, vi un destello de incomodidad en sus ojos. Sabía que algo no iba bien. Tía, tengo que saber qué está pasando, le dije mientras nos sentábamos en su salón, que olía a perfume caro y a muebles pulidos, un lugar que siempre me había dado la sensación de estar siendo observada, como si no pudiera dejar de estar en modo perfecto. ¿Qué está pasando, querida? Me preguntó, fingiendo sorpresa, como si no supiera exactamente de lo que hablaba. No me mientas. Respondí, con un tono que yo misma no reconocí en mi voz. Había algo en mí que ya no podía aguantar más. ¿Cómo había dejado que me manipulara durante tanto tiempo? La sonrisa de Patricia se desvaneció por un segundo, pero se recuperó rápidamente. Siempre había sido buena para controlar las situaciones, y sabía que si dejaba que me desbordara, podría perder el control. Escucha, no es tan simple como lo estás viendo. Es una cuestión de negocios. Lo que pasa es que este terreno tiene un valor muchísimo mayor del que creías. Yo y tu madre hemos hablado sobre cómo puede ser un proyecto para asegurar el futuro de la familia. Me quedé en silencio. Proyecto para asegurar el futuro. ¿Qué era todo eso? De repente, el terreno dejó de ser solo un pedazo de tierra, algo que había sido parte de nuestra familia durante generaciones, para convertirse en algo completamente diferente, una mercancía. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Dónde quedo yo en todo esto? Pregunté, sin poder ocultar la rabia que se estaba acumulando en mi pecho. Querida, estás creciendo. Tienes que entender que hay decisiones que se deben tomar por el bien de todos. A veces, hay que dejar ir lo que ya no sirve. ¿Lo entiendes? Respondió Patricia, suavizando su voz,
como si estuviera hablando con una niña pequeña. Esa última frase me dejó helada. Estaba tomando decisiones sobre mi vida, mi hogar, y ni siquiera me estaba preguntando qué pensaba al respecto. En ese momento, el dolor comenzó a transformarse en algo más profundo. Una sensación de traición. Mi propia tía me estaba tratando como si no fuera parte de la familia, como si mi voz no tuviera valor. Era como si estuviera jugando un juego y yo nunca hubiera sido parte de las reglas. La conversación terminó con una sonrisa en su rostro y un par de palabras de consuelo, como si me estuviera haciendo un favor al darme la oportunidad de buscar un lugar donde vivir. Aunque sin el terreno, mis posibilidades se reducían enormemente. Pero antes de irme, algo en mí me dijo que no debía salir de allí sin más. Quería saber más. Así que tomé una decisión que cambiaría todo. Tía, antes de que me vaya, ¿puedo ver los papeles del terreno? Quiero entender bien la situación. No es solo por mí, es por toda la familia. Patricia me miró detenidamente, y por un momento, sus ojos se oscurecieron, como si estuviera calculando si debía dejarme ver lo que había escondido. Claro, no hay problema, respondió finalmente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero sabía que había algo que no quería que viera. Algo que estaba escondiendo, y no podía dejar de pensar en eso. ¿Qué estaba tramando? ¿Por qué se veía tan nerviosa al mostrarme esos papeles? Mi tía había estado planeando todo esto con mi mamá, pero algo me decía que ella no tenía el control total de la situación. Algo me decía que la historia no estaba completa. El ambiente en casa estaba cada vez más tenso. Cada vez que veía a mi mamá, tenía esa sensación de que no me decía todo. ¿Por qué no me había contado sobre los planes con Patricia? Lo peor de todo era que, aunque mi mamá no me lo dijera directamente, su actitud me decía todo. Era como si estuviera dejando que las cosas sucedieran sin cuestionarlas. Al principio, traté de ignorar las dudas. Pensé que tal vez estaba exagerando, que mi tía solo estaba ayudando y mi mamá lo había aceptado porque era lo más práctico. Pero algo en mi interior me decía que había mucho más detrás de todo esto. Entonces, decidí que lo mejor sería investigar por mí misma. Necesitaba tener las pruebas, algo que confirmara mis sospechas. Esa noche, después de hablar con Patricia, no pude dormir. Estaba obsesionada con los papeles que ella me había mostrado. Algo no cuadraba. Había demasiados detalles vagos y muchas cosas que no parecían estar bien documentadas. En cuanto a las firmas, había algo extraño en ellas. Me sentí como si estuviera mirando un contrato que no debería haber existido. Así que tomé una decisión. No podía confiar en lo que me habían dicho. Fui a un notario y les pedí que me ayudaran a entender todo. Quería confirmar si lo que Patricia me había mostrado era legítimo o si había algo turbio en todo eso. La respuesta me sorprendió. No, no son legales, me dijo el notario con una mirada preocupada. Hay algo raro con las firmas, y el tipo de documento parece falso. Esto no se puede considerar válido. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Estaba mi tía Patricia manipulando a todos? ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Cómo podían estar tan tranquilos con algo que claramente no estaba en orden? Volví a casa esa misma tarde, pero esta vez, no podía quedarme callada. Ya no podía ignorarlo. Necesitaba confrontar a mi mamá y a Patricia. Sentía que si no lo hacía en ese momento, nunca encontraría la verdad. Les llamé a las 2 y pedí que nos reuniéramos en la sala. No sabía si mi mamá sabía lo que Patricia había hecho, pero estaba decidida a descubrirlo. Necesito que me expliquen qué está pasando, les dije, mirándolas fijamente, mi voz temblando un poco por la rabia que estaba sintiendo. Ya no era solo por el terreno, era por todo lo que me habían ocultado. Mi familia, que siempre había sido mi refugio, ahora me parecía una mentira. Mi mamá me miró con una mezcla de tristeza y arrepentimiento en los ojos, pero también algo más. ¿Culpa? ¿Que me había ocultado durante tanto tiempo? No puedo hablar de eso ahora, me dijo con una voz tan baja que apenas pude oírla. Es complicado, hija, y no quiero que te metas en eso. Solo, confía en nosotros. ¿Confiar? ¿Cómo podía confiar en ella cuando había estado ocultándome todo esto? ¿Confiar? ¿Qué están haciendo, mamá?
Patricia me mostró los papeles del terreno, pero son falsos. Todo esto es una mentira. Grité, incapaz de contener mi frustración. Hubo un silencio incómodo en la habitación. Mi mamá no me respondió de inmediato, y fue Patricia quien rompió el silencio, con una sonrisa forzada. Lo que pasa es que no entiendes, querida. Todo esto es para el bien de la familia. Tu mamá solo quería asegurarse de que el terreno fuera aprovechado de la mejor manera posible. Ya sabes que no tenemos muchos recursos, y esto va a asegurarnos el futuro. Pero esas palabras no me convencieron. Algo estaba mal en su tono, como si estuviera buscando excusas. Sabía que no podía seguir dejándome engañar. Algo no cuadraba. Mi mamá seguía callada. Y cuando miré su rostro, me di cuenta de que ella ya sabía lo que estaba pasando. De alguna manera, estaba aceptando todo sin cuestionarlo. Me sentí traicionada, como si mi mamá me hubiera dejado fuera de la ecuación. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, con la voz entrecortada, sin poder entender por qué había aceptado tanto sin decirme nada. Mi mamá bajó la mirada, casi avergonzada. Es que, no quería que te preocuparas. Creí que podríamos solucionarlo entre nosotras sin que tú tuvieras que estar involucrada. Pero, entiendo que te sientas así. No es fácil, pero lo que no entendía era por qué me estaba dejando fuera. No era solo que el terreno estuviera en juego, sino todo lo que eso significaba. Mi vida estaba siendo decidida sin mi consentimiento. Fue en ese momento cuando Patricia, con una calma demasiado calculada, me miró y dijo: Escucha, hija, quizás deberías pensar en tu futuro. Este terreno no es para ti, ni para mí. Es una inversión para todos. Al final, todos saldremos ganando. Todos saldremos ganando. La frase me golpeó como una daga. Era claro que no estaba en sus planes hacerme parte de este futuro. No había lugar para mí en sus cálculos. Era solo una pieza más que pensaban mover para ganar algo. Mi corazón latía con fuerza mientras mi mente trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Sabía que algo debía hacer. Ya no podía quedarme callada. ¿Pero qué podía hacer? ¿Acaso estaba realmente sola en todo esto? Patricia, notando mi silencio, me lanzó una sonrisa, casi como si fuera una advertencia. Creo que es mejor que vayas pensando en tu futuro también, querida. El terreno ya no está en tus manos, y puede que pronto haya otros cambios, que necesitarás aceptar. Dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas. Fue en ese momento que supe que las cosas no serían fáciles. Había llegado el momento de luchar por lo que era mío, por mi lugar, por mi futuro. Pero, lo que no sabía era cuán sucio y manipulado estaba todo el juego en el que me encontraba atrapada. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué Patricia me había mostrado esos papeles falsos? ¿Y mi mamá? ¿Cómo podía haber estado tan callada y haber permitido que todo esto sucediera sin decirme nada? Sentía que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. No solo se trataba de un terreno, sino de mi familia, de mi futuro, de mi confianza. Todo estaba en juego, y no sabía qué hacer. La situación con Patricia y mi mamá no era solo una cuestión de propiedad. Era un reflejo de cómo se estaba desmoronando todo lo que pensaba que sabía sobre ellas. Mi mamá, que siempre me había enseñado a luchar por lo que era justo, ahora parecía estar al lado de alguien que había hecho todo lo posible por manipularme. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó Patricia, su voz suave pero con un toque de desafío. Ya no me veía como su sobrina, sino como una amenaza que tenía que ser controlada. Mi respiración se aceleró. ¿Qué podía hacer? Me sentía impotente. Pero algo dentro de mí no me permitía quedarme de brazos cruzados. Sabía que necesitaba salir de esa reunión con una respuesta, una solución, o al menos una claridad para saber cómo actuar. Voy a hacer lo que sea necesario para que esto no siga adelante, respondí con firmeza, aunque mi voz temblaba ligeramente. Estaba más furiosa que asustada, pero la verdad es que no sabía a qué me enfrentaba. Patricia, al ver mi determinación, se rió con desdén. Esa es una muy buena actitud, querida. Pero déjame decirte algo, ya es demasiado tarde. El terreno está bajo control, las decisiones ya están tomadas.
Ya hemos hablado con los abogados, y no hay vuelta atrás. Mi estómago dio un vuelco. Sentí una mezcla de ira y desesperación. ¿Tan fácil iba a ser para ellos llevarse lo que era mío? Sin que yo tuviera ni una oportunidad de pelear. Mi mamá no decía nada. Solo se limitaba a mirarme, como si estuviera esperando que aceptara la situación sin más. Pero, no podía aceptarlo. No podía quedarme ahí y ver cómo me quitaban mi futuro sin hacer nada. Mamá, por favor. Exclamé, sin poder creer que estaba teniendo que rogarle por una explicación. Esto es mío. Este terreno, la casa, todo. Tú me dijiste que esto sería para mí algún día, y ahora estás permitiendo que Patricia se lo quede. Mi mamá finalmente rompió su silencio. La vi tragarse las palabras, como si le costara aceptarlo. Pero lo dijo, lo admitió en voz baja, como si fuera lo más normal del mundo. Lo siento, hija, pero las circunstancias han cambiado. Patricia tiene su parte en esto, y yo solo quiero que podamos salir adelante. No es solo por el terreno, es por todo lo que viene después. Patricia asintió con la cabeza, sin perder esa sonrisa arrogante. Exacto. Y te aconsejo que te relajes un poco, que dejes de pelear por cosas que no tienen solución. Todos saldremos ganando. Es solo un terreno, no lo veas como el fin del mundo. Pero para mí, no era solo un terreno. Era mi hogar, mi familia, mi futuro. Era todo lo que había conocido y en lo que había creído durante años. Me sentí completamente traicionada. Mi mamá, la persona en quien siempre confié, estaba defendiendo a Patricia y sus intereses. Estaba dejando que me arrebataran algo tan importante sin poner resistencia. En ese momento, sentí una rabia tan profunda que me costaba pensar con claridad. Sabía que no podía seguir en esa reunión, pero tampoco podía irme sin una solución, sin alguna forma de hacer que esto dejara de ser realidad. ¿Y qué pasa si decido no aceptarlo? Les pregunté, ya casi sin aliento, porque la frustración me estaba consumiendo. Patricia levantó una ceja, como si mi pregunta fuera una broma. No es algo que puedas decidir, cariño. Ya está todo firmado. Si no lo aceptas, solo te harás daño. Es más fácil que sigas adelante y olvides todo esto. ¿Olvidar? ¿Olvidar lo que mi familia me había hecho? No podía dejarlo pasar, no de esta manera. Lo siento, pero no puedo, respondí con determinación, aunque sabía que todo lo que estaba diciendo era en vano, que ya no tenía el control. Mi voz se quebró por la emoción, pero no me iba a rendir tan fácilmente. De repente, mi mamá se levantó de la silla y con un tono serio, me dijo, vas a hacer lo que decidan los abogados. No tienes otra opción. ¿Así que me estaba diciendo que no tenía otra opción? Mi mente estalló. Me sentí pequeña, vulnerable, atrapada. ¿Era esto lo que mi mamá pensaba que era lo mejor para mí? ¿Qué había pasado con las lecciones de luchar por lo que es justo? Todo se había desmoronado. No quiero saber nada más de esto. Dije, levantándome de la silla, ya al borde de las lágrimas. Salí corriendo de la sala, no quería verlos más. ¿Qué había pasado con mi familia? Esto no era lo que yo había esperado. Me sentía sola, como si ya no quedara nada. Esa noche no dormí. Mi mente estaba llena de pensamientos oscuros y de dudas. ¿Cómo podía haber llegado tan lejos todo esto? ¿Por qué mi mamá me había dejado fuera de las decisiones más importantes de mi vida? Pero lo peor era que sentía que no tenía a nadie en quien confiar. Ya no se trataba solo del terreno. Se trataba de mi dignidad, de mi lugar en esa familia. ¿Acaso nadie se preocupaba por mí? Al día siguiente, me decidí a actuar. No podía quedarme de brazos cruzados, no después de todo lo que había descubierto. Si tenía que ir a los tribunales, lo haría. Si tenía que luchar por lo que me pertenecía, lo haría. Ya no estaba dispuesta a quedarme atrás. Ya había tenido suficiente. Había pasado días pensando en todo lo que había sucedido, reflexionando sobre las palabras de mi mamá, los papeles falsificados de Patricia, y la amenaza constante de perderlo todo. Pero algo dentro de mí cambió. No iba a dejar que me arrebataran mi vida tan fácilmente.
Decidí que no podía seguir esperando que las cosas se resolvieran por sí solas. Si quería recuperar el terreno, si quería que mi mamá me apoyara, tenía que actuar. Y lo hice. Hablé con un abogado, uno de esos que no tiene miedo de enfrentarse a las grandes situaciones. Sabía que el terreno era mío por derecho, que la casa me pertenecía y que las maniobras de Patricia y mi mamá no iban a ser suficientes para quitármelo, que era legítimamente mío. Aquel abogado me miró con una sonrisa, pero su mirada decía todo. Él veía en mí algo que no había visto en mí misma hasta ese momento, determinación. Ya no era la niña que había creído en su familia a ciegas. Era alguien dispuesto a pelear por su futuro, aunque eso significara enfrentarse a las personas que más quería. Con los papeles en la mano y las pruebas que el abogado había conseguido, me presenté en casa de mi mamá. Era hora de que todos supieran que no me iba a rendir. Sabía que las cosas se pondrían difíciles, que me enfrentarían, que me acusarían de egoísta, que dirían que era una guerra innecesaria. Pero eso ya no me importaba. Cuando llegué, Patricia estaba allí. La mirada desafiante que me dio me hizo saber que esto no iba a ser fácil. Mi mamá estaba sentada en el sofá, mirando al suelo, como si no quisiera enfrentar lo que estaba por venir. Tengo algo para ustedes, dije, mostrando los papeles del abogado. Esto no es un juego, mamá. Patricia, no tienes derecho a quedarte con lo que no es tuyo. Patricia levantó una ceja, intentando disimular su nerviosismo. ¿Y qué es eso, querida? ¿Un pedazo de papel que no tiene valor? No, no es un simple pedazo de papel. Respondí, mi voz firme, llena de rabia contenida. Estos son documentos que prueban que mi propiedad ha sido manipulada. El terreno está a mi nombre, no al de nadie más. Así que, si piensas que esto va a continuar, estás muy equivocada. Mi mamá levantó la cabeza, finalmente mirándome a los ojos. Su expresión estaba rota, como si ya supiera lo que estaba a punto de pasar. Hija, dijo, su voz llena de tristeza, esto no es tan sencillo como parece. Claro que es sencillo. Respondí, mi tono subiendo cada vez más. Esto es mío, mamá. ¿Lo mío? Patricia soltó una risa burlona, pero la vi un poco más nerviosa. No me iba a intimidar, no ahora. Sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque la situación fuera incómoda. Pero no iba a retroceder. Lo siento, Patricia, pero ya no tienes control sobre esto, dije, tomando una respiración profunda. Esto no solo era una lucha legal, era también un enfrentamiento emocional. Yo estaba peleando por lo que me pertenecía, pero también por mi familia, por lo que aún quedaba de ella. Mi mamá, con una mirada triste, se levantó del sofá y me miró con ese dolor que nunca había visto antes. Hija, esto no es lo que queríamos. Patricia y yo, tenemos nuestras razones. No es solo por el terreno, es por algo más grande. Algo más grande. Esas palabras me hicieron preguntarme aún más sobre las verdaderas intenciones de mi mamá. Quería saber la verdad. ¿Por qué lo había permitido? ¿Por qué había permitido que Patricia me usara de esa manera? La verdad salió de repente, como un balde de agua fría. Mi mamá se quedó en silencio, pero Patricia, incapaz de resistirse, decidió soltar la bomba. La verdad es que este terreno siempre ha sido más que un simple pedazo de tierra. Fue lo que mantuvo a nuestra familia unida durante años. Yo solo trataba de asegurarme de que nuestra familia sobreviviera, hija. Lo que dijo a continuación fue un golpe directo a mi corazón. Tu mamá y yo, siempre hemos estado involucradas en este negocio. Nunca quise que te enteraras, pero ahora es demasiado tarde para esconderlo. Todo el peso de lo que Patricia revelaba caía sobre mí. Ella no solo había manipulado todo por el terreno. Había algo más profundo. Algo que había estado ocurriendo durante años. Algo que mi mamá había mantenido en secreto, y que ahora, en este preciso momento, se desmoronaba ante mis ojos. ¿Eso es lo que querías decirme? Pregunté, mi voz llena de incredulidad y dolor. ¿Todo este tiempo estuviste jugando conmigo? ¿Usándome para proteger tus propios intereses? Mi mamá no podía mirar hacia mis ojos. Estaba avergonzada, y por primera vez, me di cuenta de que no me había estado defendiendo porque no podía. Había sido parte de este acuerdo,
del que nunca me había hablado, y ahora, todo se caía a pedazos. Patricia intentó mantenerse firme, pero la verdad ya había sido revelada. Lo que había comenzado como una simple lucha por un terreno había dejado al descubierto una serie de traiciones, secretos y manipulaciones que me habían afectado de maneras que nunca habría imaginado. La última palabra de mi mamá fue la que más me golpeó. Lo siento, hija, pero ahora, ya no puedo volver atrás. No puedo cambiar lo que hice. Las palabras me cortaron como un cuchillo. Pero, en ese momento, supe que no había vuelta atrás para mí. Ya no era la misma persona que había entrado por esa puerta. Había pasado por demasiadas emociones, demasiado dolor. Y aunque sentía que había perdido algo invaluable, también sentía que estaba ganando algo mucho más importante: el control de mi vida. Con una mirada de decisión, miré a Patricia y a mi mamá por última vez, antes de darme vuelta y salir de la casa, sabiendo que este capítulo se cerraba. Pero el futuro, ahora, estaba en mis manos. Después de aquel enfrentamiento, todo fue diferente. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Tenía el terreno, sí, pero las cicatrices emocionales que quedaban por lo que había vivido, no se iban a borrar tan fácilmente. Una vez fuera de la casa, tomé un largo respiro, como si por fin pudiera liberarme de la tensión que había llevado durante tanto tiempo. Al principio, sentí una especie de alivio. Al final, había hecho lo que tenía que hacer. Había defendido lo que era mío, había enfrentado a las personas que más quería, y había dicho basta. Pero, al mismo tiempo, había algo dentro de mí que me dolía profundamente. El hecho de que mi mamá me hubiera dejado en ese lugar, traicionándome de esa forma, me dejó marcada. La relación con ella cambió para siempre. El terreno, aunque lo recuperé, no fue lo único que perdí. Mi mamá, esa figura que siempre había considerado mi mayor apoyo, ya no era la misma para mí. Había perdido parte de mi confianza en ella, y aunque trató de disculparse, no pude simplemente olvidarlo. La relación nunca sería la misma. Con Patricia, la situación fue aún más complicada. Aunque había ganado la batalla legal, sabía que había algo más profundo que se había roto entre nosotros. No podía mirar a Patricia de la misma forma después de todo lo que había hecho. Y aunque me ofreció una disculpa, su actitud egoísta y manipuladora nunca me permitió confiar en ella nuevamente. Lo que más me costó fue darme cuenta de lo que mi mamá realmente había hecho. Me había usado, y aunque no fue su intención destruirme, su complicidad con Patricia me había dejado al borde de la desesperación. El amor que sentía por ella se transformó en una especie de resentimiento. No era el mismo amor incondicional de antes. Ahora, con el terreno a mi nombre, empecé de nuevo. Mi vida era diferente, pero algo dentro de mí había cambiado. Sabía que, aunque había ganado la batalla legal, tenía que reconstruir lo que se había roto dentro de mí. Aunque mi situación económica mejoró, la paz mental no llegó de inmediato. Las heridas emocionales requerían tiempo para sanar. Los primeros días fuera de casa fueron los más difíciles. Había perdido mi hogar en un sentido emocional, no solo por lo que había pasado en mi familia, sino por cómo me sentía ahora. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, entendí que esa casa ya no representaba lo que solía ser. Había aprendido que no podía seguir aferrándome a un lugar que ya no me pertenecía emocionalmente. Tenía que dejarlo ir. Había más por delante. La verdad es que, aunque todo lo que pasé me enseñó algo valioso sobre la traición y la importancia de defender lo que es mío, también me mostró que la familia no siempre está ahí para apoyarte de la manera que esperas. Es doloroso darse cuenta de que las personas más cercanas a ti pueden actuar por intereses egoístas, pero también me enseñó a ser más fuerte, más independiente. A no depender de nadie para mi felicidad o mi bienestar. Con el tiempo, aprendí a reconstruir mi vida desde cero. Empecé a cuidar de mí misma, a rodearme de personas que realmente me valoraban y me apoyaban. Aunque las cicatrices emocionales permanecen, estoy en un lugar más saludable, más fuerte. Y, sí, aunque la relación con mi mamá nunca será la misma, he aceptado que algunas cosas no pueden volver a ser como antes. Hoy en día, aunque sigo gestionando el terreno y todo lo que eso implica, lo que más valoro es mi libertad. La libertad de ser quien soy, de tomar mis propias decisiones y, sobre todo, de no permitir que nadie me use o me haga sentir menos.
A veces, me encuentro mirando atrás, pensando en todo lo que pasó y en lo que aprendí. Pero, honestamente, me siento más orgullosa de lo que logré al enfrentarme a todo eso. No por el terreno, no por el dinero, sino por la persona en la que me he convertido. Si algo me queda claro, es que nada ni nadie tiene el poder de quitarme lo que es mío, ni de decidir mi futuro. Porque ahora, más que nunca, soy yo quien tiene el control.